Muy buenas tardes, mis queridos amigos y amigas. Bienvenido al canal de YouTube La Voz del Desierto con Antonio Pizarro. Estamos contentos que nos puedan sintonizar. Bueno, los que ya nos sintonizan le damos una bienvenida y los que están por primera vez también es cierto que el Señor los bendiga. El tema de hoy día se llama, mis amigos y amigas, los días de la creación. ¿Son días de 24 horas o son días de miles o millones de años? En cuanto a esta postura, hay dos posturas dentro de las iglesias cristianas. Hay algunas personas que dicen que los días de la creación son días de 24 horas. Y hay otros cristianos que dicen que no son días de 24 horas, sino que son días de miles de años. Algunos hablan que un día creativo son 1000 años, otros dicen que son 7000 años, otros dicen que son mucho tiempo. Son periodos de tiempo. La verdad, mis queridos amigos, que cuando antiguamente, antes de los años 1900, 1800, todos creían en la creación, que había sido en 6 días de 24 horas y no había descansado el séptimo día. Una vez que aparecen los científicos, comienza a producirse lo que le llamamos nosotros la evolución, se comenzó como a tratar de conciliar la evolución con la creación. Hoy día vamos a ver cuáles son las palabras que Dios utilizó para manifestar su creación como día. Son periodos grandes. Y vamos a ver, pues, mis queridos amigos. Bueno, aquí en primer lugar, vamos a ver nosotros que en la Biblia Dios nos llama a creer en primer lugar en un Dios creador, no en un Dios que haya hecho o ocupado el proceso de la evolución. Aquí en el libro de Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 6, Dios dice lo siguiente, aquí la palabra de Dios. Vi volar en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlos a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz. Vamos a ver qué decía este primer ángel a gran voz. Temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y miren lo que dice a continuación el texto bíblico. Esto es lo que nos interesa en este instante. A adorar. ¿Adorar a quién? Aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar, y la fuente de las aguas. Aquí la Biblia nos manda a Dios a nosotros como hijos de Dios a reconocer un creador, a adorar a quien hizo el cielo, la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Ahora vamos a analizar un poquito acerca de la problemática que yo le había puesto, ¿ya? Días de 24 horas o días de miles o periodos largos, ¿ya? Vamos a ver que en primer lugar los 6 días de la creación no son que Dios ahí haya creado el universo, todo eso, sino los 6 días Dios lo ocupa para ordenar y llenar la tierra. Porque en Génesis 1:2 dice claramente la palabra de Dios, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Antes que Dios hablara del día primero, que hubo tarde y hubo mañana, la Escritura dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Por eso Dios ocupa 3 días para ordenarla y utiliza Dios 3 días para llenarla. Y el Señor descansa el séptimo día. En primer lugar, vamos a leer el versículo 3, ¿ya? Vamos a ver unos detalles bien interesantes que aquí la Escritura dice. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios, dice que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Dios separa la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día y a las tinieblas la llamó noche. Y mira lo que dice a continuación. Fue la tarde y la mañana un día. La palabra día en el idioma hebreo es yom. Esa es la palabra en hebreo para día. Y se aplica en estos casos acá en la Escritura cuando es acompañado hubo tarde y mañana un día. Esta aplicación en el hebreo se utiliza para un día de 24 horas. El Señor, mis queridos amigos, cuando Él hace la semana, el Señor es sabio. El Señor, los días de la creación son días de 24 horas. Porque resulta si los días fueran, estos días de ordenar y llenar la tierra fueran de miles de años, eso ya no sería creación, sería evolución. Pero el Señor acá utiliza la expresión fue la tarde y fue la mañana. Y eso se utiliza en el idioma hebreo para un día de 24 horas. Porque la palabra es bien clara. La Biblia dice que Dios dijo y las cosas fueron hechas. Dios pudiera haber hecho las cosas en un segundo el primer día. Pero el Señor hizo días de 24 horas, lo que el planeta la Tierra
rota sobre su eje para además reganarnos la semana. Miren una cosa bien interesante. El mes, ¿qué es lo que es un mes? Es lo que se demora la luna de dar una vuelta por la Tierra. Un día es lo que se demora la Tierra de dar una vuelta por su eje. El año es lo que se demora la Tierra en el movimiento de traslación. Ahora yo le hago una pregunta a ustedes, mis queridos hermanos y hermanas. ¿Qué fenómeno astronómico da la semana? Un periodo de 7 días. La verdad que no existe ninguno. Y cuando uno busca en los diccionarios la semana, muchos diccionarios antiguos decían los días de la creación. El Señor creó en 24 horas, como vamos a leer un texto bíblico que Dios dijo, y las cosas fueron hechas porque Él es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Y vamos a ver algunas también evidencias científicas que demuestran que la materia toda surgió de manera espontánea y no pasaron por un periodo de millones o miles de años. Muy bien, ¿cierto? Entonces Dios dijo, fue la tarde y fue la mañana. Un día de 24 horas. Y el Señor hizo la semana porque el diablo iba a levantar, Dios sabía muy bien que el diablo podía levantar las mentes incrédulas, que iban a poner en tela de juicio la creación. Pero el Señor hizo algo en el comienzo que Satanás no ha podido destruir, que es la semana. Es un monumento de la creación la semana. Cuando nosotros decimos llegó el lunes, llegó el martes, la semana nos recuerda que un día Dios lo creó todo. Todo lo creó el Señor. Ahora vamos a ver un salmo. Vamos a ir al Salmo 33. Vamos a ir al Salmo 23. Nosotros como hijos de Dios creemos en un Dios todopoderoso que el Señor creó. De hecho, cuando nosotros analizamos el Antiguo y Nuevo Testamento, los milagros grandiosos de Jesús, que Jesucristo solo con decir la palabra, Jesús resucitaba a los muertos, limpiaba a los leprosos, el Señor es todopoderoso. El Señor se demoró 6 días en ordenar y llenar la tierra. Aquí en el Salmo 33 y el versículo 9 dice, porque Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Aquí la palabra del Señor dice, porque Él dijo, hágase la luz, y Jesús hacía la luz. El Señor Jesucristo hizo la luz, trabajaba el Señor Jesús. ¿Saben ustedes, mis queridos amigos, que el Señor es tan poderoso que Él ordenó? Es decir, que el Señor dijo, hágase la luz, y la luz comenzó a separar las tinieblas. ¿Y cuánto se demoró? 24 horas. 24 horas se demoró este periodo de que hubiera la separación de la luz con las tinieblas, como los otros días creativos que hizo otro tipo de actividades. Ahora, nosotros vemos, yo le dije que hay una evidencia científica que demuestra que la Tierra tiene miles de años y no millones de años. Un tema atrás que yo hablé acerca de la Tierra tan antigua es, muchos científicos han investigado las rocas más antiguas, las primeras que supuestamente aparecieron, que son las rocas de granito. Y las rocas de granito, mis queridos amigos, dicen los científicos que en millones de años se enfriaron. Cuando se comenzó a desintegrar el uranio, habían reacciones químicas y las rocas no existían. Lo interesante es que cuando se analizan los halos de polonio, que son las reacciones químicas que están en las rocas más antiguas, que son de granito, se encuentran las reacciones químicas que duran 1 minuto, se encuentran en las rocas. ¿Cómo estas reacciones químicas están en las rocas si las rocas llegaron a existir muchos millones después? Los científicos dicen que hay una sola explicación, que toda la materia nació de manera espontánea. Y como dice la palabra del Señor, el Señor se demoró 6 días en hacer toda su obra. Hay un mandamiento, mis queridos amigos, que nos recuerda y nos rectifica a nosotros esto como hijos de Dios, que es en Éxodo capítulo 20. Aquí está diciendo Dios. La Biblia dice de que Abraham le creyó a Dios. Hoy día Dios habla y las personas no le creen a Dios, le creen a los científicos que son ateos, que a veces lamentablemente ni han podido ni poder comprobar sus teorías. Pero aquí la palabra del Señor dice lo siguiente. En Éxodo 20, versículo 8 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, harás toda tu obra. Mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y este versículo 11 que es interesante, que nos habla acerca de la creación. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Jehová en 6 días hizo los cielos y la tierra y el mar, y todas las cosas que en ellos hay.
y reposó el séptimo día. Por lo tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Aquí la escritura dice que el Señor nos dio, Dios creó en 6 días y el séptimo descansó. Ahora, ¿cómo el Señor nos podría dar un día de reposo si esos días fueran millones de años? Como dicen algunos, si realmente, como algunos cristianos piensan que estos son miles de años, entonces nosotros tendríamos que descansar miles de años cuando llega el día de reposo. Pero el Señor no. El Señor nos creó en 6 días y el séptimo día Él reposó para darnos el ejemplo, santificó, bendijo el día séptimo. Por eso la semana da testimonio de que el Señor creó. Ahora yo le digo lo siguiente. Nosotros, por ejemplo, miramos los científicos, todos estos hombres, ¿cierto?, de la carrera espacial, han buscado planetas que tengan las características de la Tierra. Y no lo han encontrado. No han encontrado, ¿cierto?, planetas que tengan la característica de la Tierra. Algo bien importante. Para que haya vida en esta Tierra, mis amigos, no era tanto necesario que Dios se demorara millones de años, sino que hubiera las condiciones adecuadas. Y en el libro de Génesis, si todo fuera un mito, aquí vemos nosotros Moisés, que no era científico ni nada, pues fue revelación de Dios, ordenó las cosas para que existiera la vida. Lo primero, la luz. Porque si Dios hizo la separación de la luz iba a hacer que la luz hiciera crecer los vegetales. Y los vegetales después producieran oxígeno. Después los vegetales que pusieran oxígeno iban a hacer frutos. La tierra iba a producir la hierba para los animales y alimentos para los seres humanos. Se iba a producir aquí para que haya vida se necesitaba el sol, que Dios lo creó a la distancia apropiada, que hubiera tierra seca, lo que Dios hizo, aparece la vegetación, aparece el oxígeno, aparecen los alimentos. Es decir, que Dios, como todopoderoso, el Señor creó todas las condiciones para que nuestro planeta sustentara la vida en estos 6 días creativos. Mis queridos amigos, cierto que el Señor los bendiga, mi deseo y mi oración. Todo lo que sale en la palabra de Dios es verdad, hermano. Estamos hablando de un Dios. El verbo para crear en idioma hebreo es el verbo bará y significa que aparezca. El Señor podía haber creado el primer día en segundo, pero el Señor hizo días de 24 horas con el propósito, Dios, de darnos y regalarnos esta semana para que la semana nos podamos organizar y nos acordemos que un día tenemos que adorar al Señor. También el Señor Jesucristo dijo algo bien hermoso. ¿Usted sabe por qué el Señor primero hace la luz antes de comenzar a crear? Aquí en el libro de San Juan, capítulo 9, da a entender claramente que el Señor trabajaba de día. El Señor trabajaba de día y después de la noche el Señor dejaba que lo que Él había mandado siguiera el proceso de noche. Aquí en el Evangelio de San Juan, capítulo 9, y el versículo 4, el Señor Jesucristo dijo algo bien interesante. Jesús dijo, me es necesario, dice, hacer las obras de que me envió. Pues entre tanto dice que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. El Señor Jesucristo dice acá que el día Dios lo hizo para trabajar y la noche para descansar. El Señor en el día dijo, hágase la luz, y comenzaba todo a funcionar. Él daba la orden de día y después seguía ese día creativo y llegaba la noche hasta que llegaba el amanecer. Por eso aquí también la creación nos enseña algo bien interesante, que nosotros tenemos que trabajar de día y descansar de noche. Bueno, algunos que no tienen otra alternativa de trabajar, pero el Señor también dormirá de día. Pero hablando de lo siguiente, ¿cierto? Que hay personas que transforman la noche en día y el día en noche. A los días se levantan cansados, sin fuerza para trabajar. Mis queridos amigos, que el Señor los bendiga altamente, mi deseo y oración. ¿Fueron los días de 24? Sí lo son. Porque si se demoraran miles de años de día creativo, ya no fuera creación. Sería evolución. Que el Señor los bendiga, mi deseo y oración. Y suscríbanse al canal, compartan estos temas con otras personas y vamos a hacer una oración para que el Señor nos dé fe. Padre Santo que estás en lo alto de los cielos, Señor, nosotros creemos en tu palabra, que tu palabra es pura y verdadera. Creemos en tu poder. Un Dios que creó al hombre del polvo de la tierra, un Dios que levanta a los muertos, un Dios todo poderoso, Señor. Muchas veces la ciencia nos confunde, ponemos nuestra mente atea y no creemos en Dios. La ciencia humana es falible, Señor, se equivoca, hay muchas cosas que he tenido que reformar, ir cambiando sus teorías, Señor, pero tu palabra es bien sencilla. Tú dices que tú creaste los cielos y la tierra, nosotros lo creemos, Señor, y adoramos un Dios creador. Te pedimos todo esto, Señor, en nombre de tu Hijo Cristo Jesús, y tú bendiga a nuestros hermanos y hermanas. Amén. Que el Señor los bendiga.